compartir don Héctor, el ingeniero Sánchez, y lo que sí quisiera yo hacer es dedicar esta presentación a dos personas. Una es Felipe Garrido y otra es Jesús Silva Herzog Márquez. Con una breve introducción, Julio Torri fue un gran conversador. Escribió muchas cartas a sus amigos, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos, Rafael Cabrera, Jesús T. Acevedo, Martín Luis Guzmán, Juan Ramón Jiménez, Javier Villaurrutia, José Juan Tablada, entre muchos otros. Estas fueron publicadas por César Saizet en el libro Julio Torri, Epistolarios, UNAM, 1995. Ahí Saizet recogió casi todo el epistolario sostenido por Julio Torri con Pedro Enrique Sureña de 1911 y 17 entre las páginas 205 y 294. Sin embargo, Zaitsev no pudo recoger ahí las 5 cartas que siguen y complementan ese epistolario. Estas cartas yo las obtuve en la investigación que hice para el epistolario Alfonso Reyes Pedro Enrique Sureña, y tengo un acervo de cartas de don Pedro Enrique Sureña a distintas personas, como José Vasconcelos, Antonio Caso, Antonio Castroleal, y poco a poco voy a ir compartiendo este tesoro que tengo de don Pedro, o a don Pedro, y en este caso fue lo de Julio Torri. A diferencia de él, he preferido no anotarlas demasiado por el momento, pues algunas de las notas pertinentes ya se encuentran en su edición. Las cartas de Torri están alojadas en el acervo del Archivo General de la Nación, en la sección dedicada a los papeles de Pedro Enrique Sureña, y agradezco al historiador Bernardo Vega y a la poeta Soledad Álvarez el acceso a dicho documento. Y sin más, le doy la palabra a Julio Torri. Carta de Julio Torri a Pedro Enrique Sureña, fechada en México el 9 de junio de 1916. Omito las notas porque si no, no acabamos. Pedro, Manuel Toussaint me ha enseñado una carta tuya. La nave publicará un conte rendu de Dionisios. Pablo Martínez del Río redactará la nota, ya que su opinión, o en segundo lugar la de Carlos González Peña, es la que más puede interesarte. Tu tragedia me ha gustado extraordinariamente. Te escribo mi carta trimestral. No te escribo con más frecuencia porque tienes la mala fortuna de provocar en mí las confidencias esplenéticas y a la larga esto puede aburrirte. ¿Sí están viendo las imágenes que les pasa a don Héctor? No, no Héctor estamos Sánchez. viéndolas. Ah, no, no. Ya vendrán. Don Héctor, sigo. Te escribo mi carta trimestral. No te escribo con más frecuencia porque tienes la mala fortuna de provocar en mí las confidencias esplenéticas y a la larga esto puede aburrirte. Además, no siempre puede defendernos Goethe de la melancolía, y este es el peor enemigo de los estómagos, de la vida y de las cartas. Comienzan las noticias autobiográficas. Soy profesor desde marzo de la Escuela Normal de Señoritas. Me hallo extraordinariamente agradado. El mejor público para matices. Desgraciadamente hay excesiva pedantería femenina entre las profesoras. Una me dijo ayer que era sencilla como, comillas, un átomo de cuerpo simple. Cierra comillas. Margarita Quijano, la hermana de Alejandro, nuestro director de academia, es insoportable, atacada de misticismo como muchísimas otras maestras desde que Antonio Caso dio en la filosofía de la intuición y en el cristianismo. Me persigue con sus confidencias llenas de ala de eternidad, segundo nacimiento, etc. Y todos los días recibo manuscritos, cartas, diarios, etcétera, abominablemente aderezados con rayos de luna. Saudades, etcétera. Lo más cursi y estúpidamente cristiano que se puede tolerar. En la escuela normal
Di naturalmente una conferencia sobre Cervantes, seca, y lo más estilo de código que pude. La repetí en una fiesta de Francisco Gamoneda y en una minúscula sociedad astronómica. I wonder. Uno de los solitarios de dos atractivos que tiene ahora mi vida es el té de Pablo Martínez del Río, los lunes. Excelentes pasteles, magníficas frases, mi primo, el canciller de Inglaterra, etcétera. Desgraciadamente, Pablo tiene un horrible compañero de infancia, un tal Sarabia, que es indianista, como verás en el primer número de La Nave y en los sucesivos, de seguro. Especialista en tarahumaras, pápagos, etcétera, e ignora a Lumholtz. Si se habla de Lewis Carroll o de Marcel Schwab, él desentierra a Campoamor o un tal Blanco Belmonte. Además, es imbécilmente católico, ya comprenderás cuánto sufre. Alfonso Cravioto me ha llamado a trabajar a su lado en la Dirección General de Bellas Artes. 8 horas diarias y un buen sueldo. Entreveo el pago de mis mortales deudas. La primera, la de Porrúa. Compañía del doctor Cabrera, una excelente persona con muy buenas intenciones de cultivarse. La vida de oficina con sus sedantes efectos, con sus sedantes efectos, papel en abundancia, esclavos a mi servicio, posibilidad de leer y de recibir amigos, etcétera. Ya te envío el libro de Rafael Altamira, el de Pablo Macedo. Escríbeme largo de tu vida en la universidad. Tú, el novelista, como yo, el poeta lírico. Apenas si escribo, helas, me siento muy deficiente en técnica. Creo que debería someterme a un régimen de trabajo y de estudio. Desgraciadamente, aquí esto no es posible. Tú tienes que hacerlo todo, dar clases, nave, conferencias de Cervantes, familia sobre todo, familia. De Noticias Mexicanas, el doctor Enrique González Martínez tiene el pobre un estanquillo que se llama La muerte del cisne. A Luis Castillo Ledón se le murió la novia y está inconsolable. Carlos González Peña se ha puesto a aprender inglés y temo que también anglosajón. No pasará, por supuesto, de George Eliot. Ha regresado Pedro González Blanco, que trata muy mal a todos los intelectualistas mexicanos. Gamoneda pontifica y escribe. Efrén Rabolledo ha regresado de Japón y publicó ya no sé cuántos libros obscenos, mediocres y muy 1896. Voy a publicar una traducción de Intentions y proyecto otra de Renaissance de Walter Pater. Dentro de 2 años no le van a dejar a uno un solo autor. Es preciso emigrar. Acabo de recibir tu carta de abril que respecto de la nave llega tarde. Mi dirección es Segunda de Roma 17. Mándame tus periódicos viejos, pues aquí es imposible obtenerlos. Saluda a Salomón de la Selva, cuya versión de Stephen Phillips nos ha gustado mucho. Julio Torre. Sigue. México, 21 de septiembre de 1916. Pedro, he hablado con los Porrúa acerca de tu libro y están puestos a publicarlo desde luego. Manda los originales. Inútil decirte que tu Sat y yo cuidaremos de las pruebas o indica las condiciones. Aceptaron desde luego la idea de publicarlo y están dispuestos a pagar por lo que tú dispongas. No se publicó. ¿Recibiste el segundo número de Cultura? Hemos sido estafados de la manera más indecorosa por Gamoneda. Disgusting Experience on Spanish Subjects. El tercer número fue dedicado a Gutiérrez Nájera. Obtuvimos unas líneas preliminares de una hija suya. Las mujeres mexicanas producen solo materia prima, lirismo del arte. ¿Recuerdas un corto ensayo de Gourmont sobre Madame la Comtesse de Noailles? Además, están sometidas a las peores influencias romanticismo incurable de Margarita Quijano, catolicismo de Caso, etc. Imposible hablar con ellas de libros. Lo que no las conmueve hasta las lágrimas son irremisiblemente malos.
No hay transacciones posibles con ellas, ni lugar a reconocer sutileza, buen estilo, sense of glamour, sense de nuance. Mariano Silva ha publicado un libro, Arquilla de Perfil, título que sugiere L'Étui de Nacre, en un fondo de michoacanismo irreductible, vocabulario trivialísimo, ignorancia irremediable de cómo se escribe, amodorramiento fundamental. Hay algo de influencia de Anatole France, la más visible y por eso la más censurable, y algo también de influencia inglesa indirecta de esta última y a través de Pablo, Carlos, yo, etcétera. Estoy a punto de obtenerte la antología. Te he hecho 2 envíos de libros, uno con tu versión de Pater y el otro con el de Francisco García Calderón. Dime si te han llegado ya. Vamos Carlos y yo todos los lunes, Antonio Álvarez de la Cortina, que es excesivamente inteligente, y a man with too much sense of humor. Creo que ha cambiado demasiado con su reciente viaje a Inglaterra. Su humor es demasiado destructivo, corrosivo, y temo que a la larga te molestaría. Para mí, y tal vez para Alfonso, está enteramente en su punto. Gusta Antonio mucho de Quirós, Andersen, Lewis Carroll, desconoce, por fin desconoce algo, qué alivio, a Jaime, prefiere en France, le dio un soif. Pedro, dedícate en la universidad a jugar tenis, procura no hacer otra cosa en el día y te envidiaré rabiosamente, porque yo, que vivo ahora más mal que nunca, sin lugar donde estudiar, trabajando en cosas sin importancia, encerrado 8 horas en una oficina, etcétera. Seriamente te doy este consejo. Se va a publicar por la Dirección de Bellas Artes todo cuanto vale la pena de mexicanos. Dime, a vuelta de correo, si te quieres encargar desde Minneapolis de la publicación de las obras de Juan Ruiz de Alarcón. Se pagará bien. Puedes imponer condiciones, pues tus tesis mexicanísticas sobre la patria de Alarcón están de moda y oficialmente eres tú el llamado. Cuanto puedas obtener sin gran molestia ni dinero un ejemplar de Life of the Lope de Vega de Bennett, envíamelo, pues de pronto quiero escribir un ensayo. Muchas gracias. Hay más, pero aquí lo dejo porque son muchas cartas. Lo que quería es que estén aquí en el seno de la academia para que las leamos como memorias dentro de un año. Son deliciosas, pero pues es de buena educación terminar antes de que suene la campana. Adolfo, a ver. Don Adolfo, el ingeniero está finalmente compartiendo ya las cartas. No sé si quieras comentarlas. Ahora estamos viendo. Bueno, pues aquí ven a Julio Torri y a Pedro Enrique Sureña y ven los manuscritos. Aquí está Julio Torri, que como ven en esa fisonomía de Julio, es una persona finísima, delicadísima. Aquí está el grupo en la comida en casa de Enrique González Martínez. Torri es el último a la derecha. Ahí está Javier Villaurrutia, cruzando pierna. Enrique González Martínez, Julio Torri, José Vasconcelos. A la derecha de Julio Torri, Carlos Pellicer. No se pongan de pie. Carlos Pellicer. Retrato de don Julio con su corbata de papillón. El grupo de los compañeros del Ateneo de la Juventud. José Vasconcelos, Julio Torri, Antonio Caso. El grupo de los ateneístas y amigos, Javier Icaza, el padre de Ana María Shiraudi Icaza, Jorge Encino, Mariano Silva y Aceves, Genaro Estrada y Francisco Ade Icaza. Julio Torri y Manuel Toussaint con el personal de la Escuela de Bellas Artes, el retrato de grupo. Esta postura de Julio con las manos metidas en el saco es fantástica, siempre está metido así. Pedro Enrique Sureña con su facha de mulato de príncipe del Caribe que le decía
que le decían en Minnesota, los ojos muy abiertos. Pedro Enríquez Ureña más joven, iluminado. Pedro Enríquez Ureña en el 46, en el marco de las Norton Lectures. Pedro Enríquez Ureña en La Plata. La familia Enríquez Carvajal y Salomé Ureña procrearon 4 hijos. Y bueno, como me he metido mucho en Pedro Enríquez Ureña, pues no resistí la tentación de compartirles un poco el árbol genealógico, que, por cierto, Pedro y su familia se escribieron. Hay un epistolario familiar enormemente jugoso, interesante, entre los padres, los hermanos, que traza una vida del día a día de los dominicanos dentro de República Dominicana y fuera de ella. Y no, la típica foto de don Pedro en Norton. Y aquí están las cartas. Estas son las cartas de Torrey. Ustedes pueden ver cómo están muy bien escritas a máquina, son muy nítidas, casi no tienen correcciones. A diferencia de otras cartas que nos ha tocado descifrar, las cartas de Torrey son impecables. Y entonces aquí vemos su pequeña corrección. El T de Pablo los lunes. Entonces ahí la S como destaca un pequeño error. Que son las cartas que les leí. Aquí vienen cartas que no les leí y siempre se ve, digamos, esta elegancia del trazo de la firma de don Julio, para no hablar de la elegancia de su prosa. Esta es una que no les leí, del 20 de febrero de 1918, con su recado al pie. Y pues este es el fin de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Qué investigación tan importante, qué grata lectura y qué buena la estrategia de presentarlas como una lectura para que de manera justificada queden consignadas en las memorias de la academia estas cartas tan interesantes. Seguramente alguien querrá hacer algún comentario. Don Vicente Quirarte, don Raúl Arroyo, don Javier García Diego. Por favor, don Vicente. Muchas gracias, querido Adolfo, por esta espléndida lectura, por esta investigación. No cabe duda, por lo que acabas de leernos, de que el epistolario es la otra obra del escritor, otro retrato de Torrey, y nos convencimos de que Torrey no fue un escritor tan corto como siempre lo pensamos, sino mucho más abundante, y las cartas nos permiten trazar una biografía diferente a la que teníamos del personaje. Así que es un archivo enormemente rico y tú le vas a sacar toda la información que necesitamos. Te felicito por este retrato magnífico que nos ofreces, Adolfo. ¿Quién más, don Antonio? Don Raúl Arroyo. Don Raúl Arroyo. Sí, pues se mencionó a Cravioto. Gracias, señor director. Me quedo con 2 nombres de hidalguenses. Cravioto, desde luego, que es bien tratado por don Julio Torri, puesto que recibe el empleo. Pero me llama más la atención la segunda, que es la de Efrén Rebolledo. No había escuchado, que es actopense, hidalguense, y entonces no había escuchado, decía, un calificativo como este que acabamos de oír en la primera carta a la poesía erótica de Efrén Rebolledo. De tal forma que yo me permitiría sugerir a don Adolfo Castañón que pudiera abundar en esa parte de la carta y quizá desarrollar algún análisis, algún estudio acerca de la poesía de Efrén Rebolledo, mi paisano, que viene referida en esa carta. Muchas gracias. Gracias, don Raúl.
Don Javier García Diego. Adolfo, me hizo muchísima gracia la referencia, la burlona referencia de Torri a Sarabia. Me imagino que estamos hablando del mismo Sarabia, Atanasio G. Sarabia, que en la Academia de la Historia sería factotum, es visto con una enorme admiración. Fue director, fue el que le consiguió la casa a la Academia de la Historia. Él era un hacendado de Durango, por lo tanto debe haber conocido a la familia Torri, que era de Torreón. Un hacendado que hizo trabajos de historia regional. Todavía el premio más importante de historia regional lleva su nombre. Y bueno, no es que supiera mucho de tarahumaras, pero historia de Durango, misioneros del siglo XVIII, una novela, Viva Madero, en fin, todo un personaje, pero creo que yo coincidiría, que no me oigan mis colegas de la Academia de la Historia, pero yo creo que coincidiría un poco con el juicio de Torri. Siempre me ha parecido inmensamente aburrida la obra de don Atanasio G. Sarabia, como historiador. Fue un gran administrador de la academia. Repito, pues le dio todos los recursos y le regaló la casa. Muy bien, Javier. ¿Algún otro comentario? Por favor, doña Concepción. Y luego doña Liliana y don Jorge Ruiz Dueñas. Bueno, querido Adolfo, es una delicia filológica, es una investigación magnífica. ¿Piensas, de hecho tengo una pregunta de curiosidad de filóloga, ¿piensas o está en proceso una edición anotada de las cartas del epistolario o estás así escogiendo lugares de publicación o la piensas reunir completa? Debo decirte que en las que has leído está lleno de americanismos sintácticos que además están vetados en general por la academia, los posesivos pospuestos, noticias tuyas y cosas por el estilo, adverbios como imbécilmente. Si lo hubiera sabido yo en el año 14, que estuve trabajando del 12 al 14, adverbios en mente, hubiera quedado Torri en esa obra de la sintaxis histórica. Es una delicia de adjetivos y de mexicanidad y americanidad fluida. Es una delicia filológica, realmente. Muchas felicidades. Doña Liliana Weinberg y luego don Jorge Ruiz Dueñas. Adolfo, como pedrista y picada por la misma araña que tú, estoy feliz de escucharte y en efecto es un primor lo que nos estás presentando y ojalá se pueda publicar pronto. Felicidades, Adolfo, como siempre por tu trabajo exhaustivo. Jorge. Y bueno, felicidades a nuestro querido Adolfo, que nos sigue sorprendiendo con sus investigaciones espléndidas, los epistolarios, y me resultó muy grato el escuchar las cartas de Julio Torri a don Pedro, sobre todo saber que un mexicano le daba noticias y se comportaba sincera y abiertamente y amistosamente a aquel gran Pedro Enrique Sureña, que sobrevivió a dos mexicanos, a don José Vasconcelos y a doña Isabel Lombardo Toledano. Gracias, don Jorge. Pide nuevamente la palabra don Javier. Simplemente para agregar que estas cartas confirman que la unidad del grupo del Ateneo era muy cuestionable. La forma en que se burlan de la mochería de Antonio Caso no tiene desperdicio y me parece perfecta. Yo también lo hubiera cuestionado mucho. Muy bien. Y un abrazo, Adolfo, de verdad, lindas cartas. Doña Rosa Beltrán. Sí, yo iba a comentar algo en la tónica de Javier García Diego. Las cartas son un tesoro. Qué bueno que las presentas, Adolfo. Y en efecto era una persona finísima, delicadísima y venenosísima. Y eso queda muy claro en las cartas. Y además misógino, absolutamente misógino. Sí. Y ese subtexto que tiene que ver con la producción material y con
pues las mentalidades de la época, es muy rico también de ser presentado para después completar la imagen que tenemos de Julio Torri, que no aparece propiamente en la obra, ¿no? Por otro lado, las lecturas de la época no siempre coinciden con las lecturas que él está haciendo. Es impresionante eso. Él habla de Lewis Carroll, por ejemplo, o de Marcel Schwab. No era lo que leían sus compañeros y, por supuesto, el resto de autores del Ateneo. Goethe, en fin, yo creo que estas cartas hablan del horizonte de las mentalidades en la época en la que las escribió, de cómo vivían, cómo sobrevivían los autores. Es muy interesante ver que primero está entusiasmadísimo con su trabajo de oficina de 8 horas, pensando que va a invitar a sus amigos y que le va a dar tiempo de escribir y de leer, y después ya no aguanta más y se aburre, y seguramente por eso puede escribir también estas cartas que son también una suerte de taller literario, porque está compartiendo qué cosa está escribiendo y qué escriben los demás, ¿no? Y cómo resolver ciertos problemas de tipo estilístico. Son riquísimas desde muchas perspectivas. Qué bien, Adolfo, felicidades. Creo que don Javier quería añadir algo con respecto a las lecturas de las que habla doña Rosa. Bueno, nada más mencionar que Marcel Schwab estaba siendo traducido por Cabrera para la editorial Cultura en ese momento. Entonces a Schwab sí lo estaban leyendo. Aunque hay dos Cabreras, ciertamente Luis no es. Las dos opciones es Rafael, el diplomático, amigo de Reyes y amigo de Torri, y Alfonso, el médico, porque habla del doctor. Era un miembro, bueno, fue hasta gobernador carrancista de Puebla, era editor de la revista Cervantes de los estudiantes poblanos. En fin, es un tesoro, de verdad. Es Rafael, sí. Cartas. Es Rafael, ¿verdad? Sí. Maravilloso, maravilloso, de verdad, toda la información que tienes ahí. Muy bien, don Adolfo, seguramente quieres comentar algo. Y brevemente, bueno, gracias. Dijo don Vicente que era una biografía paralela la que se desprende de las cartas, pero no solo es la biografía paralela de una persona, es la biografía paralela de una época. De un grupo. Exacto. Y eso es muy importante. Dos, sí. En relación con la figura de Efrén Rebolledo, del comentario de don Raúl Arroyo, creo que lo que dice Torri aquí era un poco una vox populi de el exceso de la adjetivación y de la exquisitez del amaneramiento en Rebolledo. Curiosamente, Rebolledo apuesta al exceso en un momento en el cual hay otro poeta que también está apostando al exceso, que es Tablada, pero Tablada logra salir bien, y en cambio Rebolledo de alguna manera no resulta afortunado, digamos, en su billar literario. Finalmente, lo que dice Javier a propósito de las disensiones del grupo del Ateneo, eso es el punto de este epistolario. Aquí ve uno la guerra intestina, los conflictos, el doble juego, y en relación con lo que dice Rosa a propósito de la dimensión del epistolario en una sociedad en la cual hay que darse cuenta de que Julio Torri era un niño consentido, era un fifí, era un niño elegante, era un dandy, era un hombre de sociedad, era un aristócrata, pero al mismo tiempo le gustaba disfrazarse de canalla de pronto, ¿verdad? Pero siempre mantenía las formas, y esto lo hacía valer en el ámbito tipográfico, porque el punto es que el señor que está escribiendo estas cartas es el señor editor de la colección literaria más valiosa de la primera mitad del siglo XX, que es la editorial Cultura, que fue un proyecto que se hizo fuera de presupuesto, contra viento y marea, y con muchísimos sufrimientos. Parte del epistolario tiene que ver con ese tema de los disgustos, de las amarguras del editor. Lástima que no está aquí Felipe, pero esa es la otra dimensión, y pues yo les agradezco a todos. Decía Jorge que sufrió a dos mexicanos, a Vasconcelos y a doña Isabel.
pero a Isabel la adoraba, y ese es otro, eso tiene que ver, digamos, con la dimensión masoquista de don Pedro, que la reconocía Alfonso Reyes. Pero bueno, es una conversación infinita. Muy Y bien. finalmente, las cartas dirigidas a Julio Torri por la novia de Estados Unidos que publicó Zaitsev nos dan una idea de esta dimensión seductora de Torri. Muchas gracias y eso es todo. Muchas gracias, don Adolfo. ¿No le respondiste a doña Concepción Compán? Ay, perdón, Concepción. La idea de publicarlas en las memorias de la academia es ponerme a mí un poquito la obligación de editarlas un poco mejor, pero las cartas de Julio Torri que yo tengo acá no las voy a editar. El epistolario que tengo, pues no lo puedo editar de un día para otro porque es un epistolario muy complejo. Entonces voy a ir haciendo cachitos, de cachito en cachito. Las próximas que tengo son unas de Antonio Caso, dedicadas a Pedro Enríquez Ureña, pero voy de a pedacitos. En realidad son fragmentos y creo que me tengo que resignar a una escritura fragmentaria como editor de las cartas de Pedro Enríquez Ureña o a Pedro Enríquez Ureña en este caso, y le agradezco a Concepción sus palabras porque tienen que ver mucho con la dimensión lingüística del epistolario, que tiene una gran riqueza, y de hecho, ya con esto voy a concluir, es pegajoso. Don Julio Torri es pegajoso. Uno lo lee y después ya no se lo puede quitar rápidamente, ¿eh? Se le quedan los manierismos de don Julio, se le quedan a uno. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues muchas felicidades, Adolfo. Gracias. Qué lectura estupenda. Pues con esto concluimos esta sesión, la penúltima de este año, y nos veremos el próximo jueves 10 de diciembre, si mal no entiendo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Abrazos. Hasta luego. Buenas noches. Un abrazo para noches. todos. Buenas noches. Síganse cuidando. Vamos. Poco dulce. Gracias, Héctor Sánchez. Gracias, don Gonzalo, don Javier, don Adiós Jorge. a todos. Gracias. Don Raúl, don Antonio Crestani, Héctor Antonio, Sánchez, doña Alma. genios de Zoom, Alejandro. Un gustazo, Adolfo. Adiós Un a placer todos. escucharte, Adolfo, como siempre. Gracias. Liliana, ya hay Nos vemos. dos argentinos en el premio Pedro Enríquez Ureña. Noé Yitric y Santiago. No te oigo. Noé y Santiago. Señor director, yo insistía en lo del minuto de silencio por Maradona, porque además de futbolista, escribió un libro que se llama Soy el Diego de la gente. No se lo pierdan, de verdad. Bueno, está muy bien. Este baño de argentinidad que me he dado hoy es fantástico. Gracias también a ti, Liliana. Muy bien, Liliana, querida. Gracias. Gracias.